Bueno, seguimos aquí en Ronda de Editores. Vamos a conversar un poco semana de tarifazos, discusiones, qué va a pasar con eso. Fue la primera protesta contra el gobierno, ¿no?, de Mauricio Macri. No obrera, porque la otra había sido la primera protesta sindical y esta quizás un componente clase media, vaya uno a saber, pero claramente dirigida a protestar contra la suba de tarifas, ¿no? Tema Corte, ¿va a definir esto, Irina, la Corte Judicial, la Corte Suprema? La Corte Suprema, viste que tiene en general esta estrategia de ir haciendo equilibrio, dar un poco de oxígeno a todo el mundo y en algún momento expedirse. ¿Qué es lo que hizo ahora y qué es lo que va a hacer después? Lo que hizo esta semana pasada fue emitir una resolución donde le pide al gobierno un informe donde explique por qué aumentó las tarifas, o sea, pero bien detallado, ¿no? ¿Por qué aumentó las tarifas y qué factores y qué elementos tuvo en cuenta para procurar que esto no tenga, digamos, que no empeore la situación del usuario, ¿no? Es un informe exigente, digamos. Que le pide. Sí, es un informe exigente. A mí lo que me llamó la atención, pero es un informe y punto, no hizo nada. La Corte no definió nada, simplemente dio un poco de aire para que continúe la discusión, sabiendo que además hay un fallo en La Plata que suspendió la aplicación del aumento de tarifas en todo el país, ¿no? Pero Macri mandó a refacturar otra vez con el tope del 400%. Sí. Yo creo que ahí el gobierno se equivoca con dos cosas. La primera es no haber hecho una nueva resolución teniendo los fallos, los amparos previos, lo cual podía hacer que esto le diera nulidad. Y además luego apareció el fallo de La Plata, con lo cual que le dice que este también es nulo, porque le dice si era nulo el anterior, claro, este claramente es nulo. La Corte lo que hizo fue darle aire al gobierno. Digo, podría haber no tomado, dejar el caso que resolvieran en la primera y segunda instancia, con lo cual esto hubiera sido otro problema más grave para el gobierno. Le dio aire, le dio espacio para que recalculara, como le gusta decir al gobierno, revisara lo que estaba haciendo. Ahora, lo cierto es que acá hay un error, un nuevo error, porque ya es una sucesión de errores que ha cometido el gobierno respecto del tema de las tarifas, porque, entre otras cosas, lo que debió haber hecho era haber hecho una nueva resolución y no haber expuesto esa resolución, que ya estaba cuestionada en sede judicial, para que otra vez vuelva sobre lo mismo. Pero y las empresas no están facturando, ¿qué está haciendo? O sea, porque el punto es, el que recibió la factura anterior no la tiene que pagar, te dicen las asociaciones de consumidores. Y la nueva facturación con el nuevo tope del 400%, ¿las empresas la están haciendo o no? No, aparte el tema, ahí tenés un tema central, que es que las empresas están en un estado de wait and see, digamos, esperar y ver, a ver qué pasa, porque obligadamente tienen que esperar lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Pero a mí lo que me parece que está poco visibilizado en los medios, o al menos se habla muy poco, es que en la Argentina el gas de red tienen 8.500.000 personas. Hay casi 4,5 millones que tienen garrafa. En la Argentina... el 40% sí, consume más gas de de 4 garrafa. millones tienen garrafa social, garrafa. Y garrafa social hay poquísimas. Y lo importante de esto es que la garrafa social pasó de 50 pesos a 80 o 90 pesos. O sea, los que están sintiendo el frío en la Argentina son los pobres. Y me parece a mí que la situación es como que pasa desaparecida. Discutimos todo el tiempo, me hace recordar la vieja discusión que teníamos sobre ganancias. O sea, esto es muy... Yo haría un paralelismo con esto, ¿no? Quienes pagamos ganancias o quienes pertenecemos a la clase media, lo que discutimos es, che, mirá cómo nos sacan esta exacción de nuestros salarios, etcétera, etcétera. La realidad es que el 40% de los argentinos cobran negro. Y lo mismo ocurre con el gas, es casi, la situación es casi igual. O sea, el 40% de personas en Argentina que todos los días tienen que ir, todos los días, cada 15 días, 20 días, depende del uso que le den, tienen que comprar una garrafa. Pero pues esta fue una protesta para Macri, digamos, más allá que decían, bueno, había mucho aparato kirchnerista o mucha movilización kirchnerista en las esquinas del Cacerolazo, era más clase media, incluso sí, los radicales. La verdad que no me pareció que fuera exclusivamente kirchner, me pareció que salió... O sea, que le tocaron el bolsillo a todo el mundo. Sí, claro. Una cuestión que quería agregar así a nivel de análisis, a nivel editorial, me llamó mucho la atención, el título del diario La Nación posterior a la resolución de la Corte, y preocupante, porque se está informando sobre el tema más sensible que hay en este momento, que es el de las tarifas. La Nación tituló que la Corte había avalado el tarifazo. Y no, la no verdad dice avaló el tarifazo. Avaló al gobierno y es una interpretación política, yo creo que muy remanida e intencionada. No hay pero no hay tiene que ver con lo que vos decías recién, le dio aire al gobierno. Le dio aire, exactamente, pero está vinculado avaló. con eso. Está vinculado con eso. Digo, vos podés hacer una lectura judicial, estrictamente judicial, y entender el término avaló, y esto era... ¿Cuál era la consecuencia? La consecuencia es que mientras tanto el gobierno tuvo aire con el tarifazo. Digo, Bueno, perdón, hay algo más. Lees la palabra avaló, avaló y pensás que avaló el tarifazo. Hay algo más fuerte que no se dice.
que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue a la Casa Rosada a reunirse con el presidente y no se informó sobre esa reunión. Sí, además dijeron una reunión, se informó por casualidad, porque estaban unos periodistas en el despacho al lado y vieron pasar a Lorenzetti y llamaron a las redacciones y ahí la llamaron una reunión institucional. Sí, pero después cuando en las redacciones querías chequear la reunión, en la Corte nadie te decía no sabemos nada y en el gobierno te decían no sabemos nada. Nadie informó oficialmente sobre la reunión. Yo creo que merece ya fue la tapa de Clarín del martes, merece una explicación de parte de la Corte y del gobierno. ¿Para qué se reunieron? ¿No? Una Corte que ha empezado toda una política de transparencia con el Centro de Información Judicial, una serie de medidas, pero en este caso obviamente deberían explicar para qué se reunieron en un caso como este Ricardo tipo. Sí, Lorenzetti que se casó el fin de semana, ahora que empieza la feria judicial se irá de luna de miel. Sí, con un upgrade. No lo debe haber ido a invitar al presidente porque no hubo invitados de la Corte, hubo solo 30 invitados. Pero una cosa que suele decir el presidente de la Corte es que la Corte no puede tomar decisiones que de pronto le provoquen una crisis económica al gobierno nacional, algo que no por ahí no se conversó cuando se dictó el fallo para devolver la coparticipación a las provincias, ¿no? Pero de todos modos, si así fuera, me parece que una reunión entre el presidente y el presidente de la Corte es de un alto nivel donde se cierran cuestiones políticas. Eventualmente, si hay cuestiones técnicas que se necesitan saber, hay otros funcionarios en la justicia y en el gobierno que pueden intercambiar información. De todos modos, hablaron también el 9 de julio en Tucumán. De la Corte que prohíbe reunirse con una sola de las partes. O sea, eso está desde la época que Petracchi era presidente de la Corte. Y la otra parte, en este caso, serían las asociaciones de defensa del consumidor y el Estado representado por el procurador Balbín. Que la temática en la que Lorenzetti le fue a visitar a Macri es de ese estilo. Bueno, como ni siquiera sabemos eso, estamos suponiendo que sobre el tema tarifas y que debería haber, en este caso, o más jueces o representantes de la otra parte, defensa del consumidor. Pero de todos modos... había tensión política por las denuncias de Lilita Carrió, ¿no? Donde ella dice que hay que investigar los fondos que manejó el Consejo de la Magistratura para hacer obra en el ámbito del Poder Judicial. Lo que dice Lorenzetti, yo no tengo nada que ver, eso lo maneja el Consejo de la Magistratura. Yo creo que respecto a lo que dice Irina y lo que hoy está en página, me parece que primero lo que tiene que hacer la Corte, y un poco de lo que decía Daniel, lo que tiene que hacer la Corte es transparentar para qué se reunió. Pero yo creo que no está mal y me parece que corresponde que los poderes del Estado se hablen, se vinculen, porque es la lógica, hay 3 poderes, es un sistema republicano. Lo que sí marca las claras, una vez más, la importancia que tiene el periodismo vigilando lo que hacen los poderes del Estado y en este caso, claramente, fue la de acción del casualidad periodismo que descubrió esto. Si no es por desacreditado de Casa de Gobierno. Que lo vio pasar La sociedad argentina no sabe que estuvo el presidente de la Corte. Esto refleja el valor que sigue teniendo el periodismo en estar mirando de manera amplia, completa y abierta, cosa que muchos no hacían hasta hace solo 6 meses, todo lo que ocurre dentro del poder público. De todos modos, el 9 de julio en Tucumán habían hablado, según lo que dicen fuentes cercanas tanto al gobierno como a la Corte, habían intercambiado algunas palabras sobre el tema de las tarifas. Y antes había habido un llamado telefónico también. Ahora, tema Tinelli y Trolls, pues me interesa, tiene un poco que ver con los periodistas también, porque Tinelli salió a decir que están los falsos usuarios de Twitter, que le hicieron una campaña para decir que él era kirchnerista y que lo único que hizo fue humor poniendo al imitador de Macri con una frazadita. Y Macri, dijo, yo no sé por qué me critican con las sugerencias que hizo el presidente de la Nación para que ahorremos energía, ¿no? Para mí Marcelo Tinelli para este gobierno está haciendo como Jorge Lanata para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es el que está como tomando algunas de las cosas que se van viendo en la sociedad y que puede ser para el gobierno el que le cause la herida más profunda. Yo opino lo mismo que ella, en el sentido que creo que la diferencia es a qué sectores le llega, a qué estrato social y a qué clase social le llega. La nata era un producto pensado para la clase media. Me parece un exceso, me parece que Tinelli al mismo nivel a Tinelli que a la nata. Primero porque había investigaciones. Tinelli es un yo hablo de la herida. Perdón, la nata fue al Maipo, así que tanto de periodismo de investigación, estamos hablando de una persona la nata a lo que se refería. Yo digo el impacto que tiene para el gobierno y la preocupación que puede causar en el gobierno. Hoy no hay una oposición. Digo, con todas las causas de corrupción que hay, el peronismo está muy dividido y en el Congreso terminan avalando casi todo lo que pide el gobierno nacional. El periodismo, todavía hay como una luna de miel con este gobierno. Entonces, lo que dice el gobierno es que Tinelli lo que quiere es la Superliga, que esto es una reacción a que en realidad a una ambición personal de la Superliga. Parece más el control de la AFA que la Superliga, ¿no? Porque la Superliga es
también la quiere el presidente de Boca, que es el hombre que tiene Macri en el fútbol, ¿no? Yo creo que es más el control del fútbol que quiere Tinelli. Y esto pasa, como pasa con otro de los actores importantes de la política actual. ¿Cuáles son los intereses que los mueven? Que es el caso de Moyano. A Moyano le mueven el fútbol independiente, lo mueven los negocios, lo mueve Camioneros, lo mueve la CGT, no lo sabemos. Bueno, hoy justo la semana pasada, último acto de Moyano con la CGT que va camino a la reunificación, ¿no? Igual es un dato nada más sobre el tema. La jueza María Servini, bueno, procesó en la causa Fútbol para Todos, ¿no? Procesó a Aníbal Fernández, a Val Medina, los jefes de Capitanich, los jefes de gabinete porque no controlaron el destino de los fondos públicos que fueron a Fútbol para Todos. Pero la mayoría de los cheques de estas cifras multimillonarias se cobraron en cuevas financieras. Y ahí hay mucho temor en la City, mucho temor de empresarios y mucho temor de políticos, que es la segunda etapa de Servini y Cubría, que va a venir después de la feria. Vamos a tener mucho trabajo que ver. ¿Más? Claro, porque vamos a tener más trabajo. Porque ahí llevaban los cheques del Estado a cambiar las cuevas financieras y que se las daban con un descuento del 60 o el 70%. Estas cuevas que tenían un respaldo con un crédito del Banco Centenario y después se llevaban la plata al contado. ¿Quién se llevó la plata al contado? Eso es lo que la segunda etapa que viene que preocupa mucho. Sí, igual lo de cuevas financieras, repito, algo que es importante, que los periodistas lo hacemos permanentemente. Cuevas financieras es como una definición absolutamente peyorativa. Muchos cheques no eran en cuevas financieras, eran en sociedades de bolsa que tienen 45 años, 30 años, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que sí, hay un montón de cuevas financieras. Recuerdo que las cuevas financieras más grandes de la Argentina no están más en la City porteña, están todas en Puerto Madero. Digo porque, recordémoslo, porque... cambiaron de lugar. Porque, ya lo vimos. Ya lo hemos visto. Yo me refiero a las agropecuarias que, utilizando la excepción que tienen a pagar la mitad del impuesto al cheque, una triangulación. O las cooperativas y las mutuales. Sí, eso hay 50 cooperativas o mutuales que han sido dados de baja. Pero eso es otro negocio, porque es el negocio de descuento de impuesto al cheque. Entonces, pero eso no yo cuando hablo de cuevas financieras me refiero a eso. Hay veces, el problema es que hay veces que hay una sociedad de valores que tiene en el mismo domicilio una cooperativa. Y bueno, pero eso es echa la trampa. Bueno, vos hiciste un sistema de cooperativas en donde vos tenés una exención impositiva para mutuales y cooperativas. ¿Para qué se va a usar? Bueno, esta semana va a estar todo el agro, hablando del tema agropecuario también, y hay un artículo en el diario Perfil hoy que se llama El efecto de Hilux, que menciona un dato que se conoció esta semana bastante, me parece significativo, que muestra que el auto más vendido en los primeros meses de este año fue la Toyota Hilux. Que habla cayó el gol. Y cayó el gol. Y que habla de que, bueno, que es un instrumento de trabajo, digamos, en el campo, pero que tiene que ver con el excedente o el dinero que viene seguramente como efecto de baja de retenciones, ¿no? Sí, un gran golpe también para Ford y Volkswagen, porque si todos eligen Hilux, es tan complicado los otros que fabrican camionetas, ¿no? Si hay un gusto tan grande por el campo, por las Hilux. Pero ese es un poco el contexto en el que lo van a recibir esta semana, ¿no? Macri, pero leí otra cosa también en Clarín esta semana interesante, que frente a todo lo que está pasando con las tarifas y el déficit fiscal que creían que lo iban a poder acortar más, están reconsiderando bajar el 5% el año que viene el impuesto de las retenciones. Me parece que el gran agujero en materia económica, el problema que no se ve en la Argentina es el déficit fiscal. Pero no es nada más un problema de orden local. El problema de déficit fiscal es un problema grave para Prat Gay, porque cada vez que él va a otro país a pedirle una emisión, voy a emitir tanto, ¿por qué no suscriben tal bono, etcétera? Lo primero que le dicen es, mirá, tenés que reducir el déficit fiscal, porque la capacidad de repago de un país está medida en el déficit que ese país tiene. Entonces, me parece a mí que el agujero que no se está viendo en la economía argentina y que creo que es el que más preocupa al gobierno y del que no se habla de tarifas, hablamos del dólar, bueno, hablamos de la famosa transferencia que hubo de los sectores más concentrados, del gobierno a los sectores más concentrados, quitándole retenciones, pero lo que no se habla es que el gobierno no está pudiendo bajar el déficit fiscal. Y la inflación, el número de esta semana de inflación fue por arriba de lo que esperaba el gobierno. Pero eso era lo esperable, la inflación era esperable, hizo una devaluación muy brusca. Pero el gobierno esperaba estar un número más bajo, claro. Todos decían, puede ser 2,8, puede ser 2,5, pero por debajo del 3. Están hermanados al déficit, ¿eh? La situación de déficit presiona fuertemente a la moneda en cualquier país del mundo. Si vos tenés un Estado que egresa mucho más de lo que ingresa, inevitablemente eso se transmite a la moneda. Claramente eso salió ayer una nota una nota que tenemos sobre el tema de las cuentas públicas, y lo que se ve es
no bajó el egreso y bajó mucho el ingreso. Y entre otras cosas tiene que ver con el tema, la quita de retenciones a la minería y al agro, que, fíjese, sumado esto al problema que trae el tema de las tarifas, porque... Le quita el ahorro que pensaba hacer... Para el Estado ha sido lo que pasó con el tema de la pérdida de la soberanía energética y la necesidad de importar energía, fue lo mismo como fuente de desfinanciamiento que lo que pasó en el menemismo con el tema de las AFJP y el sistema jubilatorio. Yo ahí discrepo en esto, que es que yo creo que el gobierno ya pasó la etapa del sinceramiento. Ahora comienza la etapa de la corrección y no lo está logrando. Totalmente. Entonces lo que el gobierno está diciendo es, bueno, está bien, yo tenía tarifas absolutamente pequeñas en comparación con cualquier país del mundo. O sea, la Argentina no nada más pagaba lo de una pizza, sino que pagaba cosas irrisorias. O sea, había boletas de 20 pesos. Y lo que quiero decir es, hizo una devaluación fuerte, corrigió tarifas, está intentando corregir lo que podríamos llamar el tradicional hueco fiscal que tuvo con las provincias, una asimetría muy grave. Está dando la discusión del Fondo del Conurbano y otros fondos que hay en la provincia de Buenos Aires. El problema que tiene es que no puede bajar el déficit, porque la realidad es que bajar el déficit significa en la Argentina conflicto social. Y conflicto social significa perder las elecciones de 2017. Ese es el gran agujero que tiene, me parece, el gobierno. Yo quería decir una cosa por tu pregunta del tema de esta posibilidad de que también rebajen 5% más las retenciones a las exportaciones, ¿no? El error del gobierno es que Argentina tiene una cultura de evasión impositiva y hay sectores del campo que le siguen practicando eso. Que si vos, en forma simultánea, a una reducción de retenciones no apretás los mecanismos de la FIP para ir a cobrar, obviamente no vas a tener ningún efecto en términos fiscales, porque lo que... En la bolsa, viste que les dijo Macri, los va a ir a buscar Alberto por Abad, ¿no? Bueno, y pero vos tenés ahí el mecanismo de la FIP, que es hoy en día la gran base de datos que tiene la Argentina. Ojalá cualquier periodista pudiera estar ahí sacando datos. Y ahora tenés la Unidad de Información Financiera, que está trabajando muy bien, que el gobierno la está pasando al Ministerio, a la órbita del Ministerio de Economía. Bueno, eso es discutible, es muy discutible. Vos no podés tener la Unidad de Información Financiera bajo la órbita del Ejecutivo. Es inevitable que a corto plazo... Primero, legalmente la Unidad de Información Financiera, que es un organismo antilavado, es autártica. Pero después, del punto de vista, porque la lucha contra el lavado, que es otro de los problemas estructurales que tiene la Argentina, se da también en el Banco Central, se da también dentro del GAFI, donde la mayoría de las unidades de información financiera están o en la órbita de los ministerios de Economía o de los bancos centrales. Acá por una pelea que hubo de hace tiempo atrás con Cavallo y todo lo demás, terminó en la órbita. Pero no importa, el tema es fortalecer eso. La Unidad de Información Financiera tiene hoy computadoras que las tiene que pagar cada 6 horas. Estamos de acuerdo, pero... Porque se recalientan. Entonces, pero una cosa es lo que dice la ley. De la mano al Ministerio de Economía le van a dar fondos. Esperemos que esos equipos los compren bien. Ahora también están enganchados con ARSAT, creo que con sistema satelital. La letra muerta dice que el Banco Central también es autárquico. Los últimos 10 nos años vamos al corte, nos pusieron la musiquita acá, nos están aplicando el método por las buenas o por la música. Ya volvemos, vamos a tratar el tema internacional que ha sido y es todavía un factor de mucha preocupación, impacto mundial, las noticias vinculadas al ámbito internacional. Ya volvemos.